Ok, buenos días. A continuación les presentaré a grandes rasgos el paper que escogí para esta ocasión. Este se titula Combining the Effect of Atmospheric Nitrogen Deposition and Climate Change on Temperate Forest Soil Biogeochemistry, a Modeling Approach, eh, la cual, como pueden ver, posee keywords tales como Forest Soil Biogeochemistry, Climate Change and Soil Base Saturation, Soil Nitrogen, eh, variables alusivas al compuesto del suelo. Elegí este trabajo porque encontré que en él hay intereses en común, como por ejemplo el análisis de temáticas que se refieren a la ingeniería forestal, la cual es mi profesión de base. Puesto que el objetivo del estudio del paper son rodales o plantaciones forestales de Francia, así como también ciertos procesos que conozco que son analizados. Eh, Algunos, como por ejemplo el manejo forestal, lo cual influye en las variables centrales que están siendo analizadas en el estudio. También el paper trata acerca de modelación en ecología, que también me interesa como tipo de metodología. Me gustaría a futuro diseñar modelos conceptuales o matemáticos acerca de patrones ecológicos, con énfasis en ecosistemas forestales y acuáticos. Me gusta vincular los conceptos que se traduzcan a fórmulas o entidades matemáticas y también unirlos con otros en aras de conformar un sistema que produzca una solución factible a un problema científico, a partir de un set de datos de distinta índole. Bueno, en este caso, como es una dinámica forestal, lo que se está evaluando, lo que también me interesa son los cambios que se producen en el fenómeno, en los fenómenos que se están estudiando, evaluados, ¿cierto?, en periodos extensos de tiempo, tanto en el pasado como en el futuro, a partir de representaciones reducidas de la realidad como son los modelos. Es probable determinar también patrones ecológicos o naturales bajo distintas condiciones del presente. Para efectos de este paper, eh, se tienen dos tipos de rodales, ¿ya? Como mencioné al principio. Son los objetos de estudio. Un rodal en donde domina Quercus petraea, que es el oak, que se llama en el hemisferio norte, el roble, que se conoce acá, y el otro es el rodal está dominado por Picea avis, que se le llama spruce en inglés, o nosotros lo conocemos como abeto, que acá en Chile estas dos especies no son nativas, allá sí. Estos dos rodales son evaluados en un periodo de varias décadas, ¿ya? El modelo permite predecir cómo serán las dinámicas de ambos rodales a futuro, entre el 2030 y el 2070, a partir de lo que se ha medido desde la década de los 80. Bueno, pero ¿qué se está estudiando? ¿Cuáles son las variables de la dinámica forestal que este paper evalúa? Primero indicar la hipótesis, ¿ya? Que como vemos es que existe una considerable importancia del clima y la deposición del nitrógeno atmosférico, que es la variable principal del estudio, en el ciclo del nitrógeno, y en la saturación de base del suelo, lo cual involucra o afecta el crecimiento de las especies arbóreas y del desarrollo de los sitios forestales. Bueno, además, subyace a esta hipótesis el objetivo general, el cual se indica que es el uso de una aproximación a base de modelación, ¿no es cierto?, para predecir el efecto combinado, que eso es lo más importante, entre la deposición atmosférica y el cambio climático en bosques temperados de Francia, y más precisamente lo que se intenta como evaluar, la punta del iceberg por lo menos, es la biogeoquímica de los suelos forestales, desde el presente, prediciendo hasta el año 2100. Bueno, ¿cuáles son las ideas fuerza del paper? En definitiva, el espíritu del trabajo subyace en tres procesos. El primero es cuáles son los efectos o posibles efectos de la deposición del nitrógeno atmosférico y el cambio climático en la concentración del nitrógeno inorgánico en el suelo, en la solución suelo. Eh, También cuál es el efecto de la deposición del nitrógeno atmosférico y el cambio climático en la saturación base o la alcalinidad del suelo.
¿Por qué es importante esta variable de la saturación base? Es porque influye en la acidificación, ¿no es cierto?, del suelo, en la eutroficación también del suelo y en la recuperación de ecosistemas forestales. Es muy importante variable en el manejo forestal. Bueno, y una de las más importantes ideas centrales es que aquí se logra por lo menos algo, calibrar, validar y simular un modelo biogeoquímico que es el llamado modelo ForSafe. Pero antes de hablar de ese modelo, explicar un poco qué es lo que intenta situar este trabajo, que es una parte del ciclo del nitrógeno, que es la deposición del nitrógeno atmosférico. Como podemos ver esta parte, ¿no es cierto? Se sabe que este proceso influye en la formación, en el funcionamiento, perdón, del ecosistema forestal, debido a que altera el balance biogeoquímico, o más bien, más que alterarlo, afecta, ¿no es cierto?, influye también en el balance nutricional del suelo, y esto influye en el crecimiento de los árboles, en su conservación como tal, y por lo tanto en la biodiversidad que el bosque sostiene, tanto de flora como de fauna. Bueno, también señalar que este proceso impacta también, está impactado también por el cambio climático, ¿ya? Pero no de manera aislada. Entonces, lo que el trabajo pretende evaluar es cómo el cambio climático, de qué forma la deposición del nitrógeno atmosférico afecta al ciclo del nitrógeno. Bueno, este es el modelo ForSafe a grandes rasgos, explicado en un pequeño esquema, que es lo que hicieron en el trabajo, la metodología como tal. Como vemos en el esquema, el modelo tiene varios inputs, ¿ya? Y outputs. Primero hay distintos tipos de datos que están siendo evaluados o entran en esta caja negra, ¿no es cierto? Entran en el sistema, como la deposición atmosférica, que se midió durante mucho tiempo, desde las décadas de los 80, las características del suelo, también el manejo forestal, ¿no es cierto? Y los distintos escenarios de clima. Ya, esto es más abstracto, ¿no es cierto? Como por ejemplo escenarios pesimistas o optimistas, como le llaman. También son necesarias ciertas condiciones, como los tipos forestales, o los tipos de rodales que están siendo evaluados, que son el objeto de estudio, y también los dos escenarios que se evalúan, es el CLE, que es por así decirlo en español, es la legislación actual en Europa acerca de la deposición atmosférica de nitrógeno, y otro modelo, perdón, otro escenario que es el de Maximum Feasible Reduction, o máxima capacidad o reducción factible, ¿ya? Que significa que son las emisiones que corresponde a que las emisiones se reduzcan a lo que es técnicamente posible, ¿ya? Bueno, por la caja negra, por lo tanto, que significa el modelo, permite observar y predecir cómo la concentración del nitrógeno orgánico y en la solución suelo y su saturación base, cómo son los cambios de estas dos variables en los distintos escenarios que se han planteado, ¿ya? Aquí vemos en estos gráficos que hay 6 tipos de escenarios, ¿ya? El CLE, como les mencioné, es el Current Legislation in Europe, y MSF, Maximum Feasible Reduction. Cada uno, bueno, aquí el no CC es un escenario de sin cambio, donde no hay cambio climático. El B1 es un escenario pesimista y el A2 es un escenario optimista, en cuanto a las variables que entraron al modelo, ¿no? Bueno, ¿cuál es la contribución general de la investigación? Señalar finalmente que una de las conclusiones más importantes es que se intenta evaluar simultáneamente dos procesos, ¿ya?, de la naturaleza, del ecosistema, como son la deposición atmosférica de nitrógeno y el cambio climático. ¿Ya? Se espera que la deposición de nitrógeno futura tenga un efecto más fuerte en el suelo, también en la escorrentía del agua, que el clima mismo. Es decir, que la deposición atmosférica tiene un efecto más fuerte en la red de disponibilidad del nitrógeno y por tanto un mayor impacto en el ciclo del nitrógeno. Bueno, sin profundizar más, los resultados también simulan, refuerzan la necesidad de considerar los efectos combinados del clima y de la deposición atmosférica. También indican los diferentes drivers o impulsores, ¿no es cierto?, que pueden tener implicaciones relativamente más importantes para diferentes aspectos del ecosistema.
también hay que destacar la importancia de integrar los procesos del sistema en el modelado de ecosistemas, como lo demuestra la importancia de la hidrología del suelo, por ejemplo, y también lo que se sabe acerca de las plantas, en la regulación de la respuesta del ecosistema drivers externos, como en el caso de las dos variables centrales que se están evaluando, deposición de nitrógeno y cambio climático. Bueno, y por último, señalar que este estudio destaca la necesidad de comprender los procesos que gobiernan el recambio de la materia orgánica y de la retención de nutrientes orgánicos en el suelo, ya que esto es crucial para producir pronósticos eh, confiables de los ciclos biogeoquímicos bajo condiciones ambientales que son cambiantes. Bueno, esa es la bibliografía. Muchas gracias.